Muy buenas noches. Cuando el pasado 25 de septiembre, en un comunicado conjunto, Gobierno y FARC hicieron públicos los borradores de los acuerdos parciales logrados en 3 puntos de la agenda: desarrollo rural, participación política y narcotráfico, según dijo el presidente Santos, para frenar la especulación y acabar con versiones descabelladas sobre el proceso de paz, muchos analistas, columnistas, comentaristas y especialistas de todas las áreas han dedicado tiempo y espacio a la discusión y el análisis de los puntos del acuerdo. Este programa quiere hacer lo propio, punto por punto, para confrontar visiones y para resolver hasta donde sea posible los interrogantes que deja la lectura del texto. Así que vamos a empezar hoy por el punto sobre desarrollo rural, que está escrito, que ocupa 21 páginas del informe, en el que se proyectan reformas tan necesarias como largamente aplazadas sobre propiedad de la tierra, dignificación y formalización laboral del campesino, reconocimiento del valor estratégico de la economía campesina, entre otros muchos asuntos. Esto supone la creación de un fondo de tierras para entregar a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, actualización del catastro, formalización de la propiedad, creación de una jurisdicción agraria para garantizar la protección de esos derechos, subsidios, créditos, asistencia técnica a los campesinos, programas de reconversión del uso del suelo y de provisión de servicios como vías, educación, salud, vivienda, agua potable. En fin, todo, pero todo dentro del marco de la Constitución y las leyes, nada que se asemeje a la revolución por contrato o al establecimiento de un modelo castrochavista, como insinúan los enemigos del proceso. Más bien reformas que algunos gobiernos liberales intentaron emprender y que luego se marchitaron o fueron bloqueadas por la oposición de sectores más conservadores, lo que permitió precisamente la prolongación de un conflicto de décadas originado en la lucha por la tierra y en la exclusión de sectores campesinos. Pero no todos piensan así y la difusión de los acuerdos parciales sigue inquietando a algunos sectores, en especial al uribismo, que insiste en que el proceso de La Habana no es otra cosa que la claudicación del gobierno ante las FARC. Y en cuanto a las llamadas salvedades, algunos piensan que son tan importantes como los acuerdos parciales mismos y que constituyen un boquete que permitiría echar reversa para volver sobre los asuntos ya acordados. Así que más o menos hecha esta descripción de los puntos centrales de ese acuerdo parcial, vamos a entrar en una discusión para tratar de dilucidar qué tanto de esto es viable, qué tanto de esto no lo es, si hay plata con qué llevarlo a cabo, etcétera. Y para ello hemos invitado al doctor Alejandro Reyes, abogado, sociólogo, investigador en asuntos como conflictos por la tierra, paramilitarismo y narcotráfico. Ha sido asesor del Ministerio de Agricultura y de los negociadores del gobierno en La Habana, autor de un libro imprescindible para entender el conflicto colombiano, Guerreros y Campesinos, el despojo de la tierra en Colombia, y también columnista del Espectador. También tenemos a Alfredo Molano, sociólogo, escritor, profesor, investigador, columnista del Espectador, miembro de la recién creada Comisión Histórica para el Esclarecimiento de las Causas del Conflicto y autor de numerosos libros sobre la violencia, el desplazamiento, los movimientos campesinos, la otra Colombia, el país de los márgenes. Acaba de recibir el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional. En breves momentos se llegará a la mesa también, que no está en este momento, el doctor José Félix Laforí, ingeniero, economista, presidente de FEDEGAN, quien ha sido director de Corpo Cesar, viceministro de Agricultura, vicecontralor, superintendente de Notariado y Registro, entre otros cargos, y conocido y visible opositor del proceso de La Habana. Y como cada noche está con nosotros Antonio Caballero. En primer lugar, y para hacer una introducción al tema concreto del desarrollo agrario, quisiera que cada uno me hiciera un balance de cómo ve las conversaciones de La Habana. ¿Cree que hemos avanzado lo suficiente? Si nos faltan mucho, si nos falta poco, si vamos por buen camino, si son optimistas o pesimistas, doctor Alejandro. Yo veo que las negociaciones están en un punto irreversible. Creo que van a llegar a buen término. No creo que sea tan pronto como el gobierno está esperando. Ni como quisiéramos los colombianos. Ni como quisiéramos los colombianos.
No veo una firma de la paz antes de mediados del 2015, si nos va bien. La discusión es muy detallada en la mesa, punto por punto. Las FARC llevan mucha información que sus asesores le preparan, conocen el país. El gobierno está también bien preparado en la mesa. El tema agrario, en el fondo, fue hacer un reconocimiento explícito de todo lo que tenemos mal en el sector agrario colombiano. La falta de una reforma agraria en Colombia persistente durante todo el siglo XX, la concentración excesiva de la tierra, la suerte miserable de los campesinos sin tierra, barridos hacia la frontera agraria, donde solo tienen la alternativa de los cultivos ilícitos para sobrevivir. Todo ese tema fue el que se puso en la mesa y yo creo que fue posible en 6 meses llegar a un acuerdo con las FARC, porque las FARC vieron que este gobierno no estaba tapando los problemas, no estaba desconociendo los problemas. Yo he durado 40 años investigando los temas de la tierra, igual que Alfredo Molano, comenzamos casi al mismo tiempo. Hemos tenido cursos distintos, pero los dos hemos visto el mismo país y hemos visto el desastre que es no tener un campesinado con derechos de ciudadanía ni con reconocimiento y respeto a sus territorios. Entonces, esa filosofía, ese reconocimiento explícito ayudó mucho, porque entonces evitó que la discusión del tema agrario fuera una gran pelea ideológica entre quienes negaban todo y quienes afirmaban todo o viceversa, sino que se volvió un trabajo conjunto para buscar fórmulas de solución racionales y factibles, posibles dentro de la Constitución y de las políticas para el tema agrario. Alfredo, su visión de las conversaciones. Bueno, yo las veo, ha habido como 3 niveles, ¿no? Bueno, 4, sumando el que ha habido por allá en la selva, debajo de los palos, pues que es el primer paso, el primer encuentro entre ellos, un acuerdo previo sobre el marco general, que es el que se firma en Oslo. Pues eso fue fácil porque todavía el nivel de abstracción es muy grande, ahí caben muchas cosas en esa maleta. Después los acuerdos que hemos conocido, los 3 acuerdos básicamente, que es el agrario, el político y el de cultivos ilegales, que deberían verse en conjunto, debería verse, digamos, en una relación de unidad entre esos 3 puntos. Ahora viene lo de las salvedades, que es la 4ª vuelta, la 3ª vuelta, ¿no? Que es mucho más delicado. Ya son mucho más precisos. De ahí, de esas salvedades que son, es decir, la parte más gorda, deben salir no solamente acuerdos, sino programas, programas concretos. Ahora, el primer punto sobre la cuestión agraria, claro, estoy de acuerdo con Alejandro, un viejo punto aplazado que ha costado miles de muertos, bueno, que le ha traído miles de problemas al país, pero que me parece que el punto importante es que se llegó a un acuerdo de convergencia. Ya no es el programa agrario de las FARC del año 64. Eso iba a preguntar, es un poco pragmáticamente las FARC cedieron a su... Vamos a liquidar con el latifundio, lo repartimos en pedacitos, eso ya no está. Hay otras que son difíciles. Muy difíciles. Pero el latifundio de todas maneras está todavía en parte dentro de las salvedades. ¿El qué? El latifundio. Sí, está dentro de las salvedades. Sí, pero digamos el latifundio no para recortarlo en pedacitos, ¿no? Sino yo creo que es para lo mismo que la ley 200 del 36, para ponerlo a producir, que es lo que se ha dejado ver, ¿no? Ahora, en eso que no está de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo, no hay ningún problema. Me parece que el punto más delicado es el de las reservas campesinas, porque están criminalizadas, siendo una figura legal, primero por los militares y después por los ganaderos. Todo el mundo ve ahí una tragedia histórica, un fantasma, ¿cómo se llama?
la reserva estratégica de las FARC, bueno, todas esas pendejadas. Pero el punto que es realmente interesante de ver es el problema de los baldíos. Yo estoy convencido que el problema agrario ha sido el problema de los baldíos. Es decir, es difícil ver que el problema es que haya unos sindicatos agrarios enfrentados a los latifundistas y no sé qué. Eso ha sucedido, en la costa ha sucedido en los años 70, etcétera. Pero yo creo que ese también está vinculado al problema de los baldíos. El problema del café entre los años 20, 30, 40, 50 es un problema de los baldíos. Y el problema de hoy va a ser el problema de los baldíos. Es el punto central. Ahora, esos baldíos tienen que ver con la colonización. Por eso, de alguna manera, la guerrilla se ha afincado en esos territorios de colonización que tienen tres motores. El café, indudablemente, de los años 20 a los años 60. La ganadería, que comienza a ampliarse, a amplificarse en los años 40 con exportaciones a las Antillas, etcétera, etcétera. Y la coca, finalmente, ¿no? Han sido los tres motores de la colonización y de complicación, digamos, del problema de los baldíos. ¿Y usted es optimista? ¿Usted ve, como el doctor Reyes, que vamos bien, pero que vamos para más largo de lo que todos quisiéramos? Sí, yo también había pensado que antes de finales del año entrante no hay nada firmado. Ahora, faltan dos temas complejísimos. Las más difíciles. Los más difíciles tuvieron la inteligencia de ponerlos al fin para hacer más difícil el reverso. Es decir, ya se ha pasado el Ecuador, como dicen los españoles, pero el problema de las víctimas sigue siendo que está de todas maneras saliendo adelante, ¿no es cierto? Por lo menos de la imagen. Todavía tiene dificultades. Pero el problema de las garantías, María Elvira, ese es un problema. Y de la participación política. Pero bueno, eso será motivo de los programas próximos. Esperemos, porque hoy nos vamos a dedicar al agrario. Antonio, su visión, usted que ha estado en La Habana, ha hablado con ellos. Sí, no, yo sigo siendo optimista y estoy de acuerdo con Molano y con Alejandro en que esto va a tomar mucho más tiempo del previsto. Va muy despacio. Me parece que, pasando a este tema, el punto agrario justamente, me parece que están acordando un montón de cosas de detalle que están sí dentro de la Constitución, como dice Alejandro Reyes, pero no están dentro de la regla fiscal. Es decir, lo que se está prometiendo, lo que se está firmando, es descomunal, es hacer en un momento lo que no se ha hecho en 50 años, justamente, lo que se ha rechazado, lo que se ha negado a hacer en 50 años. Y eso me parece que el posconflicto va a ser muchísimo más largo que el conflicto. Y más difícil. Y más difícil naturalmente. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, entonces... Déjame hacer una observación sobre lo que dices. Estuve leyendo hace poco la cosecha de coca. La cosecha de coca vale 33.000 millones de pesos multiplicado por 4. Bueno, no sé cuánto es. Y los cosecheros son 62.000. Eso no es tampoco una gran cantidad de plata. Es decir, en términos de sustitución, esos son unos 20 millones por familia, por año. Ese punto concreto, los demás estoy de acuerdo contigo, pero ese punto concreto que se ha vuelto como una cosa así grandísima que nadie sabe qué hacer, que eso vale una cantidad que porque se multiplican la coca por los precios puestos en Nueva York, entonces eso es imposible, claro. No, yo no estoy diciendo que la sustitución de cultivos sea costosa, no, ni muchísimo menos. Todo lo demás. Estoy dando un paréntesis pequeño sobre eso, como para desinflar ese punto concreto, ¿no es cierto? Que se pone siempre de bulto, es que no, pues claro, si no multiplica los 62.000 kilos que salen por el precio puesto en Nueva York, pues no, es imposible, se va todo el presupuesto. Pero en términos más pedreros, más simples, a mí me parece que ese punto de concreto no es tan complicado. Sobre el problema del costo del posconflicto. Me parece interesante lo que acaba de decir Antonio, que el posconflicto será más largo que el conflicto. Lo que está previsto en la mesa, lo que se previó, es que estamos hablando de un horizonte de 10 años de transformación rápida del posconflicto, por lo menos en el tema agrario. Eso fue lo que se habló. Estamos pensando en diferir el costo de cumplimiento del acuerdo agrario a 10 años, lo cual implica que, por supuesto, va a haber un aumento grande de presupuesto para el sector rural, pero Colombia puede financiar eso.
Colombia puede financiar eso. La economía colombiana ha ido creciendo. Colombia está produciendo 600, 700 billones de pesos al año, vale el Producto Interno Bruto. El presupuesto vale 200 billones al año. Imposible que no le podamos meter 10 billones al sector rural durante los próximos 10 años, anuales, por ejemplo. Bueno, vamos a dejar para más adelante como el análisis del costo de esto, pero y aprovechemos que llegó el doctor Laforí, ya está presentado ante los televidentes, pero el primer punto que planteamos era como una visión general de cómo ve usted lo de La Habana, y le pregunto a usted concretamente si queda tranquilo con la publicación de los acuerdos o sigue pensando que lo de La Habana es una puerta de entrada al castrochavismo. No, varias cosas. Yo creo que en el fondo el acuerdo es un acuerdo preliminar. Son mucho más las cosas que deja por fuera que las que incorpora. Ahora bien, en las que incorpora, pues hay una premisa sustantiva, que es que de lo que se trata una gran transformación de todo lo que es la ruralidad colombiana a través de la reforma rural integral. Y claro, hay unos temas gruesos. Por ejemplo, la extinción de dominio. Porque en Colombia se ha usado la expropiación precisamente para poder tener tierras para campesinos y bienvenida, con indemnización. Pero eso de distinguir en extinción de dominio administrativo para los propietarios que tienen la tierra en franca ley, en cambio la extinción judicial para los narcotraficantes, me parece que es un despropósito, es una descompensación. Es decir, al propietario que tiene la tierra bien habida, el Estado le cae a través de un funcionario de tercera, de cualquier corporación autónoma, a decirle que la tierra no cumple la función ecológica y en consecuencia el Estado puede aplicarle la sanción de extinguirle el dominio administrativamente, en tanto que un narcotraficante... Pero eso está planteado así drásticamente en el... Se lo leo, para que no haya duda. No. Está mencionado. Está mencionado. No, el punto 1, mencionado no, el punto 1.1d. En tanto que el punto 1.1a, que es la extinción judicial contra el narcotráfico, no, ahí el país lleva 30 años intentando hacerlo y sigue la tierra en manos de testaferros, en manos de los mismos narcotraficantes de siempre, sean paramilitares, sean FARC o sean bacrines. Entonces me parece que es un despropósito y por supuesto que los temas que están incorporados allí, de esta naturaleza y de otra naturaleza, pues no dejan de causar preocupación. Sí, digamos, en eso coinciden con sus compañeros de mesa. Antes de que usted llegara habían dicho que lo grueso, decía el doctor Molano, estaba precisamente en las salvedades y usted señala ese punto, pero empecemos como punto por punto. Hablemos concretamente de la creación del Fondo de Tierras para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y el acceso integral a esa tierra con riego, créditos, subsidios, asistencia, todo. Formalización, títulos, garantía de protección de sus derechos, etcétera. En principio, lo diría yo, suena muy bien, pero ¿de dónde piensan que van a salir esas tierras y si están contempladas o no las tierras despojadas por las FARC? Y segundo punto, ¿cómo y quién escoge a los campesinos y si van a influir las FARC en la escogencia de esos campesinos? Tercer punto, si esa deuda pendiente de tantos años no se ha logrado, si aquí no se hizo esa reforma, sí vamos a lograr hacerla, sí vamos a lograr saldarla, sí va a haber plata para hacerla, doctor Molano. Bueno, yo no sé por qué, doctor Laforí, ustedes se complican tanto con la expropiación. Sí, siempre ha habido expropiación. Déjeme acabar, extinción siempre ha habido. A los campesinos los han expropiado todo el tiempo. Todo el tiempo. Esa ha sido la causa principal del problema en las zonas. Y es lo que tiene que ver directamente con los baldíos. Entonces, sí me hace apenas una medida de compensación histórica justa. ¿No es cierto? Es decir, ¿usted cree en la extinción de dominio de carácter administrativo? Sí, claro. Muy bien. Esa es la diferencia de fondo. Tengo una opinión sobre eso. La extinción administrativa del dominio es una figura que existe desde la ley 200 del 36. Que no se ha aplicado. Tiene 80 años de vieja. Es una figura anciana decrépita. Pero en el año 61, cuando se creó el INCORA, en los primeros 10 años de funcionamiento del INCORA, durante los 60s, se logró hacer extinción administrativa del dominio por cerca de 4 millones de hectáreas.
¿Cuándo cabe la figura de extinción administrativa del dominio? Cabe ante tierras ociosas, ante tierras que están muy subutilizadas por el propietario. ¿Por qué sea ese el caso? Porque en Colombia la propiedad extensiva de la tierra es una fuente de rentas, es decir, el resto de la sociedad trabaja construyendo carreteras, infraestructura, y el propietario, sin invertir y sin hacer nada, ocioso y sin pagar impuestos, valoriza su tierra a medida que la sociedad se va acercando y va construyendo. Por eso es una figura que corresponde a la función social de la propiedad. Ahora, esa no va a ser la principal fuente de tierras para el Fondo de Tierras. La verdadera gran fuente de tierras va a tener que ser la recuperación de baldíos ilegalmente titulados a particulares. Como decía Alfredo Molano al comienzo, el problema de Colombia en la tierra es el problema de los baldíos. Colombia, comienzos del siglo XX, la gran parte de su territorio era baldíos. Solo cerca de las grandes ciudades y de las vías de comunicación había propiedad privada. Doctor Laforín. Varias cosas. Es que a mí me parece que en el texto del acuerdo sucede exactamente igual que con la novela Rayuela de Cortázar. Depende con las gafas que la quieras leer. Yo lo leo de otra manera. Es evidente que llevamos hablando de los baldíos ¿cuánto tiempo? Es evidente que aquí hemos venido avanzando en temas como la expropiación con indemnización para atender las necesidades de los campesinos. Y también es cierto que aquí hemos intentado aplicar con 3 leyes la extinción judicial del dominio al narcotraficante, al que adquiere la tierra a mala vida, y tampoco hemos avanzado. Entonces lo que yo veo... La pregunta es ¿por qué? Porque se enreda entre testaferros y operadores judiciales que de alguna manera tienen que atender esas obligaciones. Yo soy partidario. Todo aquel que haya despojado tierra, el Estado tiene la obligación de quitarla, pero no lo veo. No lo veo ni con el 1.000.000 de hectáreas de la FARC, no lo veo con el 1.000.000 de hectáreas de los paramilitares, y en consecuencia lo que yo sí reclamo es que aplicar... Quitas a los paramilitares. Bueno, ponga la cifra que quiera, me es exactamente igual. Es decir, usted lo que teme es que lo de los paramilitares y lo de las FARC va a quedar intocado y entonces les van a caer a ustedes. Claro, a los legítimos propietarios, ese es el tema, pero además por una cosa que no menciona el doctor Alejandro, y usted se ríe porque es muy fácil, el tema de la función ecológica. Ese es un tema que abre ahí una tronera, porque si el caso es lo que está planteando el doctor Reyes, una tierra absolutamente ociosa en cualquier región del país que no está cumpliendo la función social, pues el Estado podría eventualmente extinguirla, de acuerdo a la ley 200. Pero el tema ecológico, es decir, cuando usted, por ejemplo, ha tenido algún impacto ambiental que lo decrete una corporación autónoma, automáticamente se crea un hecho desde el punto de vista administrativo. Pero está yo creo que eso está por definirse, yo creo que eso está planteado, pero es que todavía falta... De acuerdo. Bueno, pero es que yo creo que lo que es importante ahí es cómo se aplican esas cosas, porque yo recuerdo en tiempos del INCORA, muchos terratenientes desecaron lagunas que había dentro de sus fincas, porque se suponía que esas lagunas estaban inexplotadas. Pero eso es una... Pero en tiempos del INCORA, Antonio, eso lo hacen hoy día. Parte de la crisis del Casanare fue eso, ¿no? Cuando funcionaba. Y en el Valle del Cauca, también, para que una vez lo sepan los agricultores de caña de azúcar. ¿Usted ha visto sobre la ribera del río Cauca alguna zona de protección ambiental? Así lo dice la ley. Por consiguiente, todos serían sujetos de extinción administrativa del dominio. Entonces lo que viene es a generar unos niveles de conflictividad en la tierra. Nunca ¿Pero no existen ya? No, perdóneme. ¿Y por qué no lo han aplicado? No, pero esa mirada apocalíptica No, la suya. apocalíptica no. Es que si yo soy Márquez, una cuadra de tierra. No, perdóneme. Es que ese es el cuento de la Caperucita. No, perdóneme. Si yo soy Márquez o Timochenko, yo hago respetar lo que aquí está firmado. Y aquí lo que dice es otra cosa. Una cosa es lo que desde el gobierno los amigos del proceso puedan decir, y otra cosa es muy diferente cuando dice la FARC es que en el punto 6 a mí me tienen que garantizar lo que está aquí. Pero acuérdense que esto todavía falta mucho. Bueno, me dicen que cortemos, volvemos en unos minutos y seguimos en esa discusión.
Bueno, doctor Bolán, usted decía que el doctor Laforí tenía una visión apocalíptica de lo que está publicado. ¿Por qué? Yo creo que por ejemplo, ese punto va a terminar en una cosa muy valiosa, serían las licencias ambientales para la ganadería. Es decir, van a explotar 4.000 hectáreas, bueno, una licencia ambiental como se necesita para cualquier cosa, porque se usa el agua, se usa el bosque, se usa la gente, se usa el suelo, etcétera. Eso que en general no pagan muchos impuestos, muy pocos, pues debe ser restringido y debe ser regulado por una ley, la cuestión ambiental. Eso tampoco es así, pues que Timochenko llegue y diga, no, mire, esa vaina está mal sembrada y hagan el favor de expropiarme eso. No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Nadie más ambientalista que yo. Hoy, por ejemplo, hay un foro en Cali con el Banco Mundial, precisamente para los temas silvopastoriles de los que yo he sido promotor en Colombia, porque creo en eso. Yo creo en ese tema. A mí ese tema no me va a enseñar la FARC. Bueno, pero entonces, ¿por qué no subirse en ese bus y aportar? El tema no es ese. El tema no es ese. No, incluso, por ejemplo, hay temas que a mí me parecen interesantísimos. El ordenamiento productivo, que le llamaría yo no territorial, productivo. Yo creo que aquí hay que acabar conflicto. No, pero es que yo quiero ir mucho más allá del ordenamiento territorial, que esa es la tesis de Falsborda. No, yo voy más a fondo. Aquí Colombia no puede seguir con el conflicto entre vocación y uso. Incluso usan términos impropios en el documento, porque confunden tenencia y uso. No, tenencia va con la propiedad y uso va con la vocación. Pero estoy de acuerdo en el fondo con el espíritu. Yo no creo que Colombia pueda continuar ese desorden que tiene conflicto de ganadería con agricultura, con forestal y con minería. Colombia tiene que tener instrumentos de política que ordenen productivamente su territorio, de tal manera que podamos ser mucho más eficientes. ¿Está de acuerdo con ese punto? Estoy de acuerdo con el planteamiento. Ahora, ¿cómo desarrollar eso? ¿Cómo desarrollar eso? Bien. Con otras cosas estoy de acuerdo. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hizo el Ministerio de Agricultura una convocatoria para el Pacto Agrario. Ahí tienen 4.000 y pico de proyectos. Fueron buena parte de eso estructurado en la base. ¡Qué bueno! Que sea el campesino en la base el que establezca qué tipo de ayudas y qué tipo de apoyo requiere del Estado, que no sea aquí a nivel de Bogotá, ¿no? A través de los concursos públicos los que definen las grandes inversiones del campo. A mí me gusta todo el desarrollo de los consejos municipales de desarrollo regional y participé en ellos activamente. Entonces hay muchos temas, ¿cómo uno va a estar de acuerdo con que hagan vía, con que haya salud y educación rural? Ni más faltaba. Pero todo eso tiene un inmenso costo. Cuando yo llegué, oí a Alejandro que decía, hombre, eso se puede pagar. Claro que se puede pagar, y además hay que hacerlo. Pero que nos atecemos todos los pantalones, porque aquí habrá que tributar el campo y el que no es el campo, si es que queremos hacer los 10 planes que están consagrados aquí. Porque la deuda social que se tiene con el sector rural, pero si digamos ese punto es el reconocimiento de esa deuda, ¿por qué no pagarla? ¿Por qué no subirse al bus y por qué no aportar? Pero es que yo no digo que no. Ajá. Yo lo que estoy en desacuerdo son con unos temas. Por ejemplo, a mí me parece que la propiedad privada del señor Sarmiento con el Banco de Bogotá es tan sagrada como la propiedad privada que yo tengo sobre un pedazo de tierra. Depende de cómo se hizo a ella, si fue por vías legales o por triquiñuelas jurídicas. ¿Usted se acuerda cómo fue el Banco Popular y cómo fue el Banco Occidente? No echemos cuento. Aquí no ha habido economía de mercado. Pero acuérdese, perdóneme, doctor Laforí, pero acuérdese que hace unos meses hubo un conflicto precisamente por esos sofisticados abogados que permitieron que... No, es a eso a lo que me estoy refiriendo, que no todo el que es dueño de la tierra hoy en día lo ha hecho por las buenas y en forma transparente, sino por triquiñuelas. En tu programa lo dije. En tu programa lo dije, estoy de acuerdo. Aquel que usó mecanismos jurídicos impropios para apropiarse de lo que no podía apropiarse, el Estado está en obligación de quitárselo. Mire la ley de baldíos. Sí. Mire la ley de baldíos que está sacando. Vamos a ver cómo están disfrazando eso hasta a través de gestores que le dan concesiones de 30 o 40 años a quienes hicieron inversión. Vamos a ver cómo sale del enredo del gobierno con respecto al tema. Me alegro estar de acuerdo con el doctor Laforí en una serie de afirmaciones que él acaba de hacer. Yo estoy de acuerdo. Aquí tenemos en el sector agrario un capitalismo básicamente rentista. Y en el industrial y en el comercial. En todos. Pero bueno, estamos hablando aquí del punto agrario. Pero en el sector rural. Sobre todo en el sector rural. En el sector rural tenemos un rentismo gigantesco. Los precios de la tierra en Colombia están muy sobrevalorados. Es que la tierra se volvió inversión de portafolio.
es inversión rentista. ¿Quién compró en los llanos orientales? Dígame un ganadero que haya comprado. Muy pocos. Ninguno. Muy pocos o ninguno. Porque cuando una actividad no genera rentas propias, ahorro no tiene cómo invertir. Es una ley básica, keynesiana. No, pero entonces, ¿quién es el que ha hecho ahorro en los últimos 30 o 40 años? Otros sectores modernos, urbanos, etcétera, etcétera. Sectores. La altillanura la compró prácticamente los sectores modernos y desarrollados del país. Yo no creo al revés. Como me decían, yo estuve en Puerto López y en los llanos el sábado y el domingo, pues yo vengo afónico y con fiebre. Pues, ¿Discurso de qué? Varios, eso sí no le quepa duda, varios. Y me decía, hombre, aquí por lo menos aprovechamos para venderle nuestras tierritas que no valían nada a un poco inversionista. El llano no es de los llaneros. No. El llano es de mucha gente que llegó allí. Qué buen ejemplo da el doctor Laforí. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué un palmicultor o un que va a sembrar sorgo, o maíz o caña tiene que ir a la altillanura a comprar tierras absolutamente pobres, estériles, que tiene que fabricar el suelo durante 4 o 5 años a un costo altísimo, 10 millones de pesos por hectárea, para crear suelo orgánico donde poder cultivar? ¿Por qué tienen que ir a la altillanura? Porque si van al Valle del Magdalena, si van al Valle del Cesar, si van al Valle del Sinú, encuentran que les cobran 40, 60, 80 millones de pesos por hectárea. No es cierto. Le doy toda la tierra que usted quiera en el Valle del Cesar a no más allá de 8 o 10 millones de pesos. Está la oferta, pero abundante, y lo fue durante el gobierno del presidente Uribe. No, lo que hicieron fue comprar tierra a 200.000 y 50.000 pesos en la altillanura. Correcto. Y hoy la quieren vender a 10 o a 15 o a 20 millones de pesos. Eso es tal cual. Eso es tal cual. Entonces, es decir, a 200.000 pesos la hectárea. Eso, entonces la no me compraron. cuente ese cuento. La compraron a 200.000 pesos. Me parece muy bien. Pero ese precio se puso así porque entraron los paramilitares, arrasando, matando, liquidando. Y claro, el precio, la gente se fue. No es cierto. La gente no se es fue. cierto. La gente se fue. Es cierto por lo que dice Alejandro. La gente porque se fue tierra ácida, la porque gente tierra vendió sin materia barato. orgánica. Y ahora llegaron los otros a comprar barato y a hacer la transición. Eso es lo que está sucediendo. Esa es la historia. Usted puede ir a Puerto Gaitán, lo cargamos al club de los petroleros. Pero hay que ir a mirar el campo adentro, al Picada, al Muco. Hay que ir a Santa Rita. Hay que ir a las zonas donde pasó el paramilitar incendiando y bajando. Volvamos al punto, pero este reconocimiento que se está haciendo en La Habana con estos acuerdos no es la posibilidad precisamente de revertir muchas cosas y digamos, de cerrar esa brecha entre campo y ciudad y de volver el campo más productivo. De convertir la economía campesina en un factor estratégico de la economía, de permitir la convivencia de propietarios pequeños rurales con los grandes empresarios. Ojalá. Además hay que mirar con la cultura campesina. Quizá los campesinos no están interesados en hacer plata y entrar al sistema bancario. Tienen otra cultura, otro ritmo de vida, otra mirada, y eso es legítimo, hay que respetarla. No se puede volver todos los campesinos, liquidarlos para volverlos pequeños empresarios bancarizados, metidos al mundo del consumo. No, hay una gente que no quiere. Yo le digo mucho al señor Molano, y claro, él tiene una visión absolutamente romántica de lo que es el campesino, o sea, un par de matas de plátano. Legítimo y superior a esas otras miradas. Que yo no estoy agrediendo, lo estoy diciendo como es su mirada, ya me he dicho romántica, de un par de plátano, un par de cerdos, una gallina, poética, magnífico, eso es. Pero voy a contar esta historia, señor Molano. Mira, acabo de llegar de Alemania, porque es que yo no solamente conozco Paja de Ariporo, también me voy a Oxford a ver qué es lo que pasa con la ganadería de Oxford. Alemania comunista, donde había una propiedad colectiva, o miles de pequeños propietarios. Hoy todo eso terminó en muy pocas empresas que derivaron estas cooperativas con altísima eficiencia. Aquí hay un elemento que estamos olvidando, que es una cosa que se llama Tratado de Libre Comercio y Economía de Mercado. En el año 2024, a 10 años, de acuerdo a lo firmado, es igual producir en Oxford, en Wisconsin o aquí. ¿Qué pasó en México? No, bueno, eso no es. No, yo lo digo, Antonio, lo digo por una cosa elemental. Si uno cree en el pequeño campesino, que son los que están en el tema ganadero, 244.000 de menos de 10 animales. Si a esa gente no se le crea mecanismos asociativos, de apoyo, de respaldo, de asistencia técnica, etcétera, etcétera,
como en el fondo terminan planteado aquí. Toda esa gente va a terminar en la quiebra, va a terminar vendiendo lo poco que tiene y yéndose a las ciudades. Entonces, si queremos conciliar esas dos miradas, oiga, esto no es para dentro de 10 años, está doctor Reyes, ¿no las concilia esa mirada de los acuerdos, Molano? ¿No concilia esas dos miradas? Claro que sí, claro que sí. No, es decir, no se le puede buscar al acuerdo lo que no tiene, ni leer entre líneas para tratar de criticar un acuerdo sin leer la integralidad de lo que aquí se está planteando. Déjeme darle es una reforma rural. Yo estoy de acuerdo, el punto 3 sí lo concilia. Lo vamos Entonces, a hacer. No, es que yo estoy diciendo es otra cosa. Asociatividad lo que no está concilia el contemplado documento es la mirada que hoy en día el Estado tomó de libre mercado, ¿no? De tratado de libre comercio. Yo no veo que estemos actuando en esa dirección. Es que el año pasado las protestas agrarias fueron precisamente por la caída de rentabilidad. Al señor Juan Camilo Restrepo le estalló el país precisamente porque no se dio cuenta que estaban importando leche y el campesino de Boyacá o de Nariño estaba mamado de no tener con qué atender los costos mínimos de su producción ni el bienestar propio. En consecuencia salió a la protesta. Va a suceder igual este año. Este año de aquí a diciembre se importa más de 20.000 toneladas de leche. Espérese lo que se viene. Yo no veo que estemos haciendo programas de asociatividad. Le oí al ministro Iragorri y lo aplaudo cuando dice, independientemente de esto yo tengo que trabajar. Claro que hay que trabajar, como había que haber trabajado hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Porque aquí lo que hemos vivido es de una demagogia en torno al tema de la tierra, sin entender la dinámica. No, de una demagogia, pero también una oposición para todos aquellos que intentaron hacerla. Exactamente, acuérdense de lo que fue la reforma agraria de Lleras. Se la acabaron ustedes los goditos en el Parque Chicoral. ¿En qué terminó eso? En rastrojos. Sí, pero ¿por qué? En rastrojos, no, ¿por qué? La tierra más mala de los campesinos. No es cierto, bueno, claro, no es cierto. Bueno, no es cierto. Hacemos otra interrupción y volvemos. 20 fincas emblemáticas que se le entregaron a los campesinos. Bueno, entonces, digamos que hay coincidencias, algunas con el doctor Raforí, que es el más crítico del proyecto del Acuerdo de Desarrollo Rural Integrado. Doctor Reyes, yo quisiera que hiciéramos como un balance de qué es como lo bueno, lo malo, qué es lo viable y qué es lo inviable de estos acuerdos, lo mismo Molano, que pensemos un poco en aterrizarlo. ¿Dónde ven que hay grandes posibilidades de que esto se lleve a la práctica? ¿Dónde ven interrogantes de que puede trabarse y por qué? A ver, hay un tema que no se ha destacado mucho, pero que pesó mucho en la discusión del tema agrario en La Habana, que es el enfoque territorial del desarrollo rural. Eso es un cambio político profundo porque se trata de darle mucho más vocería y participación a los pobladores de cada territorio para que hagan un ordenamiento de su territorio, no solo ambiental y productivo, sino también un ordenamiento de la propiedad en su territorio. Es la gente, las comunidades las que nos tienen que decir en cada lugar si les hace falta tierra a los campesinos, si está demasiado monopolizada, si está ociosa o mal usada. Y allí va a comenzar a surgir una demanda de cada uno de los territorios por un ordenamiento de la propiedad. Hay que crear también, Colombia tiene un fracaso monumental en su sistema político-administrativo de municipios y departamentos. Y la relación entre el Estado central, regional y local es un fracaso monumental. Tenemos que crear una nueva institucionalidad en cada territorio, agrupar 10, 12, 15, 20 municipios en un territorio por razones geográficas y de economía y de vínculos sociales y ambientales. Por ejemplo, Catatumbo es un territorio, el sur del Magdalena Medio es otro territorio, el Bajo Cauca antioqueño es un territorio, Urabá es otro, La Mojana es otro territorio.
La zona bananera del Magdalena es otro territorio, con una lógica y una dinámica propia. De Falsbordan. Y yo estoy de acuerdo. ¿Es parecido? Y yo estoy de acuerdo. No, pero es que no. Pero nunca se ha aplicado en Colombia y pero ahora sí lo vamos a aplicar el enfoque territorial para hacer desarrollo Falsbordan in situ. murió intentando que eso se desarrollara y no se pudo. Ahora, digámoslo, con la FARC se va a poder. No se pudo, entre otras cosas, porque se acusaba a Falsborda de ser un comunista, de ser un colaborador de las guerrillas. Es exactamente lo que siguen haciendo en este momento las derechas a las que usted pertenece. Y la centro izquierda del Partido Liberal. ¿Usted se acuerda de la ley del plan? ¿Cuándo funcionó la ley del plan? Nunca. Y la mayoría han sido siempre el Partido Liberal. Entonces ese cuento también de las centros derecha y cosas de ese, la derecha y los retrógrados del Partido Conservador, ha sido mucho más en esto. Nadie ha dicho que el Partido Liberal sea de izquierda. Bueno. Desde hace 50 años es en la extrema izquierda del Partido Liberal. Pero lo cierto es esto. A mí lo que me parece más valioso de esos puntos ya acordados es el vínculo tierra-participación política, porque la participación política siempre ha sido de los dueños de la tierra. Esos son los que tienen los derechos políticos, los que tienen la ley, los que tienen el abogado. De los congresos cuando todo eso les falla, tienen las pistolas. Esa es la ley hasta ahora. Entonces, pues eso me parece que sin las pistolas, eso pase, ese poder político también a los campesinos que van a recibir la tierra, me parece muy valioso. Sin pistola, le estoy diciendo, naturalmente. Eso de las circunscripciones electorales y las reservas campesinas y las juntas de acción comunal, y si se le puede trasladar también el poder político a ellos, me parece que las cosas comienzan a equilibrarse y comenzaremos a tener algo democrático en este país. Eso me parece que es uno de los puntos más importantes. Y yo pienso que la base de ese negocio, de esa negociación, está en las zonas de reserva campesina. Imagínense, dice sin pistola. Claro, pero lo vamos a tener es sin fusiles. Que también lo reclamamos, porque claro, si la participación ciudadana... Ustedes siempre han tenido las armas. Nosotros no, perdóneme, yo no uso ni cortaúño, nunca, jamás en mi vida, y le pido respeto. Pero yo jamás no digo que usted haya disparado, ni tampoco yo estoy hablando en sujetos históricos, como se acostumbra ahora. Mi padre, que Antonio lo conoció, jamás... Su abuelo sí utilizó las pistolas para sacar a los indígenas. Mi abuelo fue al revés. De la zona de Codaz y de Pailitas, organizó grupos armados para sacar de ahí, pues está el documento de su abuelo escrito por él, usted lo conoce. Todo lo contrario. Gracias a mi abuelo fue que... Motilones a bala. Hombre, su abuelo pero lo que no podemos desconocer... Le mando el texto para que lo lean. Los sujetos históricos, como decía Molano, y no mi abuelo, mi papá, ni el suyo, ver su mamá, no. Lo que no se te puede desconocer es que aquí... Históricos, efectivamente, ustedes, los terratenientes, han tenido siempre las armas en Colombia. Y así conquistaron la tierra, entre otras cosas. Como también, por ejemplo, la tierra que tú has podido tener también en el Boyacá. Es que, claro, pero no estamos hablando del abuelo del general Lucas, ¿no? Estamos hablando de los sujetos históricos. ¿Sabe cómo son esos? Entonces déjenme hacer una reflexión mucho más de fondo. Listo. En los Estados Unidos, por ejemplo, la colonización fue previa a la conquista. No, primero hubo colonia y después hubo conquista. La conquista del oeste. Aquí primero hubo conquista y después colonia. Aquí no ha habido sino bala. No, perdón, pero entonces si no deja que la reflexión, uno avance en la reflexión, estamos muertos. No, ahí vamos. Entonces, claro, no cabe la menor duda que durante la época de la colonia, incluso en algunos elementos de la conquista, hubo muy seguramente una redistribución de la tierra inequitativa e injusta, no cabe la menor duda. Pero ese elemento transportado al siglo XXI me parece totalmente anacrónico. Llevamos 100 años... Pero si sigue habiendo, mire el bichado que están haciendo el bichada. No es cierto. Pero ¿cómo va a negar lo que está sucediendo en el bichada? Pero perdóname, ¿de quién es la tierra en el bichada? No es de los bichadenses. No es de quienes hace 100 años la poseyeron. Claro, de la empresa colombiana, de los que han hecho ahorro, como también en la Altillanura. En cambio, usted recorra el resto del país. Lo que le han permitido hacer los paramilitares en el Bichada, exactamente. Es que eso es lo que ha sucedido, Es que yo estoy totalmente, perdóneme un segundo, es que no use en mi contraargumento de paramilitarismo. Al paramilitarismo hay que reducirlo y hay que ponerlo en su lugar. Pero es una cosa que no podemos negar, doctor Laforí, es que aquí se dio una contrarreforma agraria con una
pero a mí que me importa los paramilitares. Le estoy diciendo la distribución de la propiedad en el Bichada, en el Magdalena Medio, en el sur del Bolívar. Tierra a aquellos que despojaron a partir de las armas del paramilitarismo, que se la quiten. Doctor Reyes, a ver. Eso se discutió extensamente también en la mesa de La Habana, pero hay que distinguir varios instrumentos y varias situaciones distintas. El despojo violento de la tierra tiene su ley propia, que es la ley de restitución, 1448. Hay la institucionalidad que la está aplicando y está comenzando y se va a aplicar tanto a tierra despojada por paras como a tierra despojada por guerrillas. Yo les hice en la mesa de La Habana la exposición sobre la restitución de tierras y les dije a los negociadores de las FARC, 35% de los reclamos de despojo se dirigen contra las guerrillas como despojadores. Eso les molestó y entonces me dijeron, ¿usted quiere convertir en victimarios a las guerrillas que hemos sido solo víctimas? Es decir, ustedes no han sido víctimas, ustedes han sido víctimas y victimarios simultáneamente como casi todos los grupos armados que han luchado en Colombia. Los paras originalmente, muchos de ellos fueron víctimas y se volvieron victimarios. Esa ha sido la dialéctica de nuestra violencia. Pero distingamos, restitución se va a seguir aplicando y no está en el marco del acuerdo agrario de la negociación de La Habana. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Por una tesis que sostuvo Juan Camilo Restrepo y yo fui vocero de eso allá, que las leyes no se negocian sino que se cumplen. Era la frase de Juan Camilo. Y así fue. Muy bien. Entonces, restitución va por un lado y el despojo va por la ley de restitución. Otro gran capítulo que se habló es la formalización de la pequeña propiedad. El país tiene que hacer masivo. Estamos todos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Y el tercer capítulo... El gran daño que le ha hecho la agricultura migratoria es para ayudarle en su tesis. No me ayude porque yo la conozco bien la tesis. La falta de formalización de la propiedad rústica especialmente... No, pero si usted intercala su discurso en medio de mi exposición, yo le hago exactamente lo mismo cuando usted comienza a hablar. Yo intercalo mi discurso en su exposición a ver qué resulta. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, el tercer capítulo es el más importante, que es la distribución de tierra nueva, fresca para los campesinos que la quieran trabajar. En Colombia se calcula que hay 250.000 familias campesinas que viven del trabajo agrícola y no tienen tierra. Necesitamos darles la tierra a ellos. Eso es hacer desarrollo, es hacer democracia, es hacer sociedad. Mire, 20 millones de hectáreas que les sobran a ustedes. Le voy a poner un ejemplo que usted conoce muy bien la geografía colombiana para que vea esta diferencia. Compare usted el municipio de Granada en el Meta con el de Puerto López. En Granada hubo distribución de la propiedad. En Granada hay desarrollo. Granada es un pueblo vivo, lleno de talleres, de negocios, de cosas. La propiedad está mucho mejor repartida en el Ariari, cerca de Granada, que en Puerto López, que era el imperio de don Víctor Carranza y otros 4 o 5 grandes ganaderos extensivos, ineficientes, con poco ganado. Puerto López es un pueblo muerto. Solamente cuando iba don Víctor y su caravana, habrían negocios, habrían bares, se movía un poquito el pueblo. De resto, Alfredo, él es un pueblo apagado si tú lo comparas con Granada. La diferencia cuando está bien repartida la tierra y cuando está mal repartida es esa. Antonio Hernández Gamarra hizo un estudio sobre la ganadería en Colombia y me impresionó este dato. Los 6 departamentos más ganaderos del país tienen un PIB per cápita que es apenas el 60% del PIB per cápita de departamentos no predominantemente ganaderos. De tal forma que la ganadería extensiva y el atraso son primas hermanas dobles, van de gancho. Dar una explicación también sobre ese tema en particular. ¿Qué le pasó a Colombia en los años 90? Una parte importante de la agricultura terminó simplemente en una ganaderización del campo colombiano. Incluso hay un trabajo que acabo de mirar de Ana María Ibáñez. ¿Qué es lo que terminó sucediendo? Simplemente que el pequeño agricultor, el de cebada, el de papa, ¿en qué terminó? Simplemente en ganadería. Y claro, la ganadería es la última frontera y la menos rentable. Nadie, salvo que uno tenga ganaderías como las que se tienen en los países desarrollados, en Alemania, por ejemplo, puede ganar dinero. Hoy toda la ganadería está perdiendo dinero. Por consiguiente, es obvio
la conclusión del estudio. Donde más ganadería hay, la pobreza es aún mucho mayor, el Estado llega menos y la gente termina la ganadería porque no hay vías, porque no hay bienes públicos, porque no hay este tipo. Los TLCs. Ahí es donde yo entro los TLCs, que es lo que digo, ojo con los TLCs. Con los TLCs es lo que han dicho justamente la oposición a los gobiernos, a este gobierno y al gobierno anterior. Duré durante el gobierno de Uribe y parte de este gobierno también mencionando el tema. Escribí un libro con respecto al asunto. José Félix, descubriste que los TLC eran perjudiciales para la ganadería cuando ya estaban firmados. No, es cierto, Antonio, me da pena porque tú y yo conversamos con mucha frecuencia, que escribí un libro de las cartas, de los documentos, de los pronunciamientos, de los editoriales. Es que lo mío, como además es público... Porque yo pero en eso estaría usted de acuerdo con las FARC, que hay que renegociar los TLC. Pues yo no sé si haya que renegociarlo o no renegociarlo, pero bueno. lo que sí hay es que si no el Estado... Sí. Los TLC no son ni buenos ni malos. Lo importante es cuando se firman... Es prepararse. Claro, es hacer lo que hay que hacer. Bueno, ha sido ilustrativo, polémico el programa de hoy, pero interesante. Esperamos que volverlos a tener cuando avancen más estas negociaciones. A ustedes muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo martes.